El tintineo de la campanilla sobre la puerta de mi boutique sonó justo a la hora del cierre, un sonido que normalmente me producía un suspiro de alivio, pero esa tarde el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad extraña. Levanté la vista del inventario y la vi. Era una mujer elegante, con el tipo de bolso de firma que cuesta más que el alquiler de mi local en pleno barrio de Salamanca. Su abrigo de cachemir caía sobre sus hombros con una perfección estudiada, y su pelo, recogido en un moño bajo impecable, no tenía ni un solo cabello fuera de lugar. Irradiaba esa clase de poder silencioso que solo da el dinero viejo. ¿Lucía?, preguntó. Su voz era melódica, pero con un filo de acero. Asentí, tragando saliva sin saber por qué. «Soy Sofía», dijo. Y entonces soltó la bomba que hizo temblar los cimientos de mi existencia. La esposa de Javier. Mi mundo no se detuvo. Se hizo añicos. El corazón me dio un vuelco tan brutal que tuve que agarrarme al mostrador para no caerme. 1.000.000 de escenarios pasaron por mi mente en un segundo. Esperaba gritos, insultos, un escándalo que haría las delicias de los vecinos. Esperaba que me arrastrara del pelo y me llamara rompehogares. En lugar de eso, me tendió una carpeta de cuero y dijo con una voz helada, una voz que contenía un océano de dolor controlado: «No he venido a pelear. He venido a pedirte que me ayudes a meter a nuestro marido en la cárcel. Antes de contarte cómo esta mujer, la mujer que tenía todo el derecho del mundo a odiarme, se convirtió en mi única aliada, y cómo planeamos juntas la caída del hombre que nos había engañado a las dos. Déjame un comentario y dime desde qué rincón de España estás escuchando esta locura que me partió la vida en dos». Me quedé paralizada, incapaz de articular palabra. La palabra esposa rebotaba contra las paredes de mi cráneo, destrozando cada recuerdo feliz que había construido con Javier durante el último año. ¿Esposa? Imposible. Javier era viudo, o eso me había dicho. Una historia trágica sobre un amor de juventud perdido en un accidente que le había dejado el corazón cerrado durante años, hasta que me conoció a mí. O eso creía yo. La mujer, Sofía, seguía allí, mirándome fijamente. No había rabia en su mirada, o al menos, no la clase de rabia que yo esperaba. Había una serenidad aterradora, una determinación forjada en el fuego de una traición mucho más profunda que una simple infidelidad. Era una mujer en pie de guerra, y por alguna razón no me veía como el enemigo, sino como un soldado que no sabía que había sido reclutado para el bando perdedor. Con un gesto torpe, di la vuelta al cartel de la puerta para que pusiera cerrado, y le indiqué con la cabeza que pasara. El silencio en la tienda era absoluto, roto solo por el zumbido de las luces y los latidos desbocados de mi propio corazón. Se sentó en uno de los sillones de terciopelo que usaba para las clientes VIP, sin quitarme los ojos de encima. Abrió la carpeta sobre la mesita de cristal. Lo primero que vi fue un certificado de matrimonio. La fecha era de hacía 10 años. Debajo, una docena de fotografías. Javier y ella en la boda, sonrientes. Javier y ella en bautizos, rodeados de una familia que yo no sabía que existía. Javier y ella en la cubierta de un velero, brindando con champán. La viva imagen de la felicidad conyugal. Mi Javier, nuestro Javier. Y luego, lo peor. Extractos bancarios, movimientos de dinero, transferencias de grandes sumas desde cuentas conjuntas a nombres que no reconocía. El aire se me escapó de los pulmones. Esto no era solo una mentira, era una operación. Javier no solo te está engañando a ti, Lucía, dijo Sofía, su voz tan cortante como un diamante. Nos está robando a las dos. Y después de lo que he descubierto, creo que no somos las únicas. Mientras Sofía hablaba, mi mente se desconectó del presente y retrocedió, como una cinta rebobinada a toda velocidad, hasta un año atrás, hasta el día exacto en que el veneno entró en mi vida, disfrazado del hombre más encantador que había conocido. Fue en una exclusiva cata de vinos de La Rioja, un evento para empresarios y emprendedores en un palacete del centro de Madrid. Yo había ido casi por obligación, invitada por un proveedor. Me sentía fuera de lugar.
un pez pequeño en un estanque de tiburones, rodeada de hombres con trajes a medida y mujeres que analizaban el color del vino con una seriedad casi quirúrgica. Estaba a punto de marcharme cuando una voz profunda y cálida sonó a mi lado. El Reserva del 98 tiene notas de cuero y tabaco, pero creo que a ti te pegaría más el del 2001. Es más atrevido, con más cuerpo, como tú. Me giré y allí estaba él, Javier, apoyado en la barra, con una copa en la mano y una sonrisa que parecía haber sido diseñada en un laboratorio para desarmar a cualquiera. No era guapo de una forma obvia y arrogante, era algo mucho más peligroso. Tenía una mirada inteligente, de esas que no solo te ven, sino que parecen entenderte. Esa noche hablamos durante horas, o mejor dicho, él me escuchó. Le hablé de mi boutique, de mis sueños de expandir la marca, de la lucha que había supuesto empezar de cero. Él asentía, hacía las preguntas correctas, recordaba el nombre de mi primera empleada y la anécdota que le conté sobre un cliente difícil. Por primera vez en años, sentí que no solo me oían, sino que me estaban escuchando de verdad. El cortejo que siguió fue sacado de un guión de cine. Javier era perfecto, casi de una forma irreal. Si yo mencionaba de pasada que me gustaban los tulipanes blancos, al día siguiente un ramo inmenso llegaba a la tienda. Si le contaba que de pequeña me encantaba un libro que ya no se editaba, él movía cielo y tierra hasta encontrar una primera edición en una librería de viejo. Nuestras citas eran un mapa de los lugares más románticos de Madrid. Dimos paseos interminables por el Retiro al atardecer, con el sol filtrándose entre los árboles y pintando el estanque de tonos dorados. Me llevó a cenar a Diverexo, consiguiendo una reserva que era prácticamente imposible, solo porque yo había dicho que sentía curiosidad. Los fines de semana nos escapábamos. Recuerdo un viaje a Toledo, caminando por sus calles empedradas, con Javier contándome leyendas de cada rincón como si fuera un historiador. Me sentía la protagonista de mi propia novela romántica. Él era, supuestamente, un consultor financiero de alto nivel, un inversor que manejaba carteras de clientes internacionales. Eso explicaba sus constantes viajes. Una semana estaba en Barcelona cerrando un trato, la siguiente en Bilbao visitando un proyecto, y a menudo volaba a Zúrich o a Londres. Su vida era un torbellino de éxito, y yo me sentía increíblemente afortunada de que, entre tanto caos, siempre encontrara un momento para mí. Por supuesto, le pregunté por su pasado. Fue entonces cuando me contó la historia de su divorcio. La voz se le quebró un poco, la mirada se le perdió en la distancia. Me habló de una exmujer emocionalmente inestable, una persona difícil que le había hecho la vida imposible y que había convertido la separación en una guerra sin cuartel. Por eso soy tan reservado con mi vida, Lucía, me confesó una noche, tomándome las manos. Esa experiencia me dejó cicatrices, me cuesta volver a confiar. Aquella confesión, aquella supuesta vulnerabilidad, fue el golpe de gracia. Yo venía de una relación de 5 años con un hombre que nunca me dio mi lugar, que me hacía sentir como un accesorio, como una nota a pie de página en su propia vida. Estaba tan hambrienta de ser vista, de ser valorada, que me tragué cada palabra de Javier, como si fuera agua en el desierto. Con él, me sentía como el centro de su universo. Me hacía sentir inteligente, especial, deseada y, por supuesto, me enamoré. Ciega, total y estúpidamente. Le entregué mi confianza en una bandeja de plata, sin sospechar que para él yo no era un cuento de hadas. Era simplemente el próximo objetivo. Ahora, sentada frente a su verdadera esposa, cada uno de esos recuerdos perfectos se revelaba como una pieza de un elaborado montaje. Y lo más doloroso era darme cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, ondeando frente a mis narices como banderas rojas en un día de tormenta. Pero yo estaba tan cegada por el sol de su atención que me negué a verlas. La primera bandera roja fue su aversión a las fotografías. Al principio me pareció hasta romántico, un hombre que vivía el momento en lugar de intentar capturarlo.
Si yo sacaba el móvil para hacernos un selfie durante una cena o un paseo, él siempre apartaba la cara con una sonrisa encantadora. No me gusta dejar rastro digital, mi amor. Soy una persona muy privada, me decía. Lo que tenemos es nuestro, no necesita la validación de un like. Y yo, que valoraba la intimidad, me sentía especial, como si fuéramos los únicos habitantes de un mundo secreto construido solo para dos. Ahora entendía que no era privacidad, era camuflaje. Un fantasma no puede ser fotografiado. Luego estaban las llamadas. Eran constantes, a todas horas, y siempre envueltas en un halo de misterio. Su teléfono vibraba sobre la mesa y en la pantalla aparecían nombres extraños, a veces solo iniciales. Él nunca contestaba delante de mí. Se levantaba con una disculpa, un momento, cariño, y se iba a otra habitación, cerrando la puerta tras de sí. Hablaba en susurros, con un tono serio y profesional. Si yo pasaba cerca, bajaba aún más la voz o cortaba la llamada de repente. «Son clientes de Emiratos», me explicaba al volver, pasándose una mano por el pelo. «La diferencia horaria es un verdadero caos. No entienden de horarios». Yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era un hombre de negocios importante. O eso parecía. En un año de relación, jamás conocí a nadie de su círculo. Ni un solo amigo, ni un solo familiar. Al principio, me parecía lógico. Su madre, según él, estaba delicada de salud en una residencia en Galicia, y no era bueno para ella recibir visitas que la alteraran. Sus amigos de toda la vida, los que conservaba de la universidad, eran, en sus palabras, un grupo de brutos, muy intensos para ti, mi vida, no te iban a apreciar como te mereces. Cada vez que se acercaba una fiesta, como la Navidad o su cumpleaños, él siempre tenía un viaje de negocios ineludible. Pasamos nuestra primera Nochebuena separados porque él tuvo que volar de urgencia a Frankfurt. Me llamó por videoconferencia desde una habitación de hotel impersonal, bebiendo champán solo y diciéndome cuánto me echaba de menos. ¡Qué actriz tan consumada! Su huella digital era inexistente. No tenía perfil en LinkedIn, ni en Instagram, ni en ninguna red social. Cuando se lo pregunté, se rió como si mi pregunta fuera ingenua. Lucía, en mi mundo, la discreción lo es todo. Mis clientes me confían fortunas. No puedo andar publicando dónde ceno o con quién paso el fin de semana. Es una cuestión de seguridad y profesionalismo. Su lógica era tan aplastante, tan coherente con la imagen que proyectaba, que me sentí tonta por haber dudado. Pero hubo una vez, una única vez, en que la mentira casi se resquebraja. Él había pasado 3 días en una supuesta conferencia de tecnología financiera en Valencia. Volvió agotado, lleno de historias sobre ponentes y reuniones. Mientras deshacía su maleta y yo guardaba una de sus chaquetas en el armario, noté un papel arrugado en el bolsillo. Era el ticket de un restaurante. Lo abrí por pura inercia. No era de Valencia. Era de un tablao flamenco muy famoso en el barrio de Triana, en Sevilla. Y la fecha era de la noche anterior. Mi corazón dio un brinco. «Javi», le dije, tratando de que mi voz sonara casual. «¿Qué es esto?» Él se giró, vio el ticket en mi mano, y por una fracción de segundo, solo una, vi pánico en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Se echó a reír, una carcajada sonora y natural que disipó mis dudas al instante. «¡Qué cabeza la mía!», exclamó, dándose una palmada en la frente. Me lo dio anoche uno de los ponentes, un empresario sevillano. Estuvimos hablando de flamenco y me lo recomendó con tanto entusiasmo que me dio su cuenta para que viera los precios. Casi me convence para que coja un Nave y me escape a verlo. Me besó, me quitó el ticket de la mano y lo tiró a la papelera. Y yo, como una tonta, le creí. Porque querer creer es el narcótico más poderoso que existe. Mirándolo ahora, sentada en el silencio de mi propia tienda mientras la noche caía sobre Madrid,
La lógica de su plan era tan clara y cruel como un mapa de guerra. Yo no fui un capricho, fui un proyecto. Y él, un arquitecto de la ruina, había estudiado mis planos a la perfección. No buscaba solo un amante, buscaba una inversión. Y yo, sin saberlo, era la presa perfecta. Toda mi vida me había enorgullecido de mi independencia. Mis padres eran personas trabajadoras, pero nunca nos sobró nada. La boutique, mi pequeño rincón de éxito en una de las calles más competitivas de la capital, no fue un regalo, fue el resultado de un golpe de suerte y mucho trabajo. Hacía 3 años, mis abuelos fallecieron y me dejaron una herencia considerable, el fruto de toda una vida de ahorros. En lugar de malgastarlo, decidí apostar por mi sueño. Invertí cada céntimo en crear mi propia marca de moda, en encontrar el local perfecto, en diseñar cada detalle. Y funcionó. La boutique no solo era mi pasión, era un negocio rentable y en crecimiento. Javier, por supuesto, se enteró de todo esto. No porque yo se lo contara con la intención de presumir, sino porque él era un maestro en el arte de extraer información. Lo hacía de forma tan sutil, tan casual, que parecía simple interés. En nuestras primeras citas, me hacía preguntas inteligentes sobre mi modelo de negocio, mis márgenes de beneficio, mis planes de expansión. Yo, halagada de que un hombre tan brillante y exitoso se interesara por mi pequeño mundo, le abrí mis libros, metafórica y casi literalmente. Le conté la historia de la herencia, de cómo había arriesgado para ganar, y vi cómo sus ojos brillaban, no de amor, como yo pensaba, sino de pura y dura codicia. Una vez que tuvo el mapa de mi situación financiera, empezó la siguiente fase de su operación. Comenzó a darme consejos, como si fuera un mentor desinteresado. «Lucía, tu talento para el diseño es innato», me dijo una noche mientras cenábamos. «Pero el mundo de la moda es volátil. Deberías diversificar, asegurar tu futuro». Y entonces, como quien no quiere la cosa, mencionó por primera vez el fondo de inversión. «Estoy trabajando en un proyecto fascinante», me explicó, dibujando diagramas imaginarios en el mantel. «Un fondo de inversión inmobiliaria en la Costa del Sol. Estamos adquiriendo propiedades de lujo a bajo costo para reformarlas y venderlas al mercado internacional. La rentabilidad es espectacular». No me pidió que invirtiera. No al principio. Eso habría sido demasiado burdo para él. En su lugar, me hablaba del proyecto con pasión. Me mostraba gráficos en su tablet. Me contaba anécdotas de negociaciones exitosas. Me hizo partícipe de su mundo. Me hizo sentir que valoraba mi opinión. Me estaba seduciendo profesionalmente. Y esa táctica era 1000 veces más efectiva que cualquier flor o poema. Me sentía admirada no solo como mujer, sino como empresaria. Javier nunca actuó como un hombre que necesitara mi dinero. Al contrario, proyectaba una imagen de éxito tan sólida que parecía que me estaba haciendo un favor al permitirme entrar en su círculo de elegidos. Pagaba cenas carísimas, me hacía regalos que me dejaban sin aliento. Se estaba posicionando como el gurú financiero, el hombre que tenía la llave de un futuro aún más brillante del que yo podría construir sola. Se estaba ganando mi confianza absoluta, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Recuerdo perfectamente la noche en que lanzó el anzuelo final. Estábamos en la terraza de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Me rodeó con sus brazos y me susurró al oído. Su voz una mezcla perfecta de ternura y ambición. «Con tu visión para el diseño y mi olfato para las finanzas, podríamos construir un imperio, mi amor. Un imperio solo nuestro». Y yo, la mujer independiente y luchadora, me derretí ante la promesa de no tener que volver a luchar sola. Me vi a mí misma en ese futuro, un futuro brillante construido sobre la base más podrida que pudiera existir, la mentira. Mi ensoñación se rompió cuando Sofía carraspeó suavemente, devolviéndome de golpe a la cruda realidad de la boutique. La historia de nuestro imperio se desvaneció, reemplazada por la mirada firme de la mujer sentada frente a mí. «Veo que lo entiendes», dijo,
y su voz no tenía un ápice de compasión, sino el tono de una cirujana que acaba de confirmar un diagnóstico fatal. Tú eras el gran golpe, el broche de oro a su carrera de mentiras. Respiré hondo. El aire olía al cuero de los bolsos y al perfume de las velas que había encendido antes, pero ahora todo me resultaba nauseabundo. Cuéntamelo, le susurré. Necesito saberlo todo. Sofía asintió, su espalda recta como un junco. Javier y yo llevamos casados 10 años. Nos conocimos en Sevilla, de donde es mi familia. Él era ambicioso, magnético y no tenía un euro. Mi padre, que en paz descanse, nunca se fió de él, pero yo estaba enamorada. Mi familia es dueña de una de las productoras de aceite de oliva más antiguas de Andalucía. Cuando nos casamos, le convencí para que le dieran a Javier el capital inicial para que montara su propia consultoría financiera. Queríamos que tuviera su propio éxito, que no se sintiera a la sombra del patrimonio de mi familia. Hizo una pausa, y en sus ojos vi el reflejo de una década de engaños. Y durante años, funcionó. O eso creía yo. Vivíamos bien, viajábamos. Él siempre estaba ocupado con sus clientes, sus reuniones. Yo manejaba las finanzas de casa, pero él se encargaba de las inversiones. Confiaba en él, Lucía. Ciegamente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era mi marido. Empecé a sospechar hace unos 6 meses. Continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más confidencial. Vi una transferencia en nuestra cuenta conjunta. 50.000 euros a una cuenta en las Islas Caimán. Cuando le pregunté, se puso furioso. Me acusó de desconfiar. Me dijo que era una operación delicada para un cliente, que si hacía demasiadas preguntas podría arruinar un negocio millonario. Me hizo sentir pequeña, ignorante, y me callé. Pero la duda ya estaba sembrada. Se inclinó hacia adelante y supe que se acercaba a la parte más dolorosa. Empecé a mirar con más atención y vi más transferencias, más retiradas de efectivo inexplicables. Así que hice lo que cualquier mujer en mi posición, con mis recursos, haría. Contraté al mejor detective privado de Madrid. Al principio, solo buscaba una infidelidad. Esperaba encontrar mensajes, una amante, algo doloroso pero simple. Lo que encontró fue mucho peor. Te encontró a ti, sí. Pero no eres la primera. Descubrió un patrón que se remontaba a años atrás. Javier usaba el dinero de mi familia, nuestra casa, nuestro coche, nuestra reputación, para construir una fachada de hombre de éxito irresistible. Con esa fachada, se acercaba a mujeres como tú, inteligentes, independientes, con patrimonio propio, viudas, divorciadas, emprendedoras. Cada palabra era un puñal. Yo no era especial, era un tipo, un perfil. Les prometía el mundo, las enamoraba y luego, sutilmente, las introducía en sus oportunidades de inversión. Pequeñas cantidades al principio para generar confianza. Y luego, cuando estaban enganchadas, las convencía para que dieran el gran paso y entonces desaparecía. Sofía abrió de nuevo la carpeta sobre la mesa. Sacó un fajo de documentos. Eran los papeles de constitución de una sociedad limitada. Proyectos Inmobiliarios del Sol, S.L. La dirección fiscal era un apartado de correos en Marbella. Y el administrador único, con nombre y apellidos, era Javier. Este es el famoso fondo de inversión que te estaba ofreciendo, ¿verdad? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Asentí, incapaz de hablar. Es una empresa fantasma, Lucía. Una cáscara vacía creada hace 3 meses con el único propósito de recibir tu dinero. El dinero que pensabas invertir en vuestro imperio. Se recostó en el sillón. El peso de su propia historia pareció caerle encima por un momento. La máscara de frialdad se agrietó, y vi a la mujer herida que había debajo. Él iba a vaciar tus cuentas y desaparecer, Lucía. Se habría ido un par de semanas, inventando cualquier viaje de negocios. Y luego, un día, simplemente habría vuelto a casa, a Sevilla, conmigo. Me habría dicho que el negocio en Madrid no había salido bien, que lo sentía,
Y yo, sin saber nada de ti, le habría consolado, y él habría seguido con su vida, esperando a encontrar a su próxima víctima, mientras tú te habrías quedado sin nada. El mundo que Javier había construido para mí se había derrumbado en menos de una hora, pero debajo de los escombros de mi corazón roto, algo nuevo comenzaba a arder. No era solo dolor, era rabia, una rabia fría, lúcida y afilada como un bisturí. La mujer ingenua y enamorada que había entrado en esa tienda por la mañana había muerto. En su lugar había nacido una estratega. Miré a Sofía, a la mujer que me había traído la peor noticia de mi vida, y no vi a una rival, vi un espejo. Vi su misma determinación reflejada en mis propios ojos. El shock había pasado, dejando paso a una claridad absoluta. Javier no se iba a salir con la suya, no esta vez. ¿Qué quieres que hagamos?, le pregunté, y mi voz ya no temblaba. Sonaba firme, casi tan gélida como la suya. Una media sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Sofía. Era una sonrisa sin alegría, una sonrisa de reconocimiento. Sabía que lo entenderías, dijo. No tienes el perfil de una víctima. Recogió los papeles, cerró la carpeta y se levantó. No aquí. Es demasiado arriesgado. Mañana, a las 11, te enviaré una dirección. Ven sola y asegúrate de que no te sigue. Al día siguiente, seguí sus instrucciones al pie de la letra. La dirección me llevó a un portal señorial en el barrio de las Letras. Un piso discreto, elegante y anónimo, uno de esos lugares que existen en las grandes ciudades para encuentros que no deben ser vistos. Sofía me abrió la puerta. Dentro, el apartamento estaba amueblado con un gusto exquisito pero impersonal. No era un hogar, era un cuartel general. Sobre una gran mesa de madera ya había desplegado ordenadores portátiles, documentos y 2 tazas de café. Aquella fue nuestra primera cumbre, el nacimiento de la alianza más improbable de la historia. «¡Reglas!», dijo Sofía sin preámbulos, mientras me servía café. Regla número 1. A partir de este momento, actuarás con absoluta y total normalidad. Eres la misma Lucía enamorada y confiada de siempre. Ni una duda, ni una pregunta de más. Tu vida con él no puede cambiar en nada. Asentí, sintiendo el peso de esa primera orden. Regla número 2. Toda nuestra comunicación será a través de 2 teléfonos de prepago que he comprado esta mañana. Los tuyos están probablemente comprometidos. Nunca hablaremos por nuestras líneas habituales. Y nunca, jamás, hablaremos de esto en tu casa o en la mía. Solo aquí. Me deslizó una pequeña caja por la mesa. Dentro había un teléfono sencillo. Y regla número 3, la más importante, concluyó, mirándome fijamente. Nada de confrontaciones. No puedes dejar que la rabia te gane. No puedes caer en la tentación de llamarle mentiroso a la cara. Si sospecha lo más mínimo, desaparecerá con todo lo que pueda y no le volveremos a ver. ¿Entendido? Entendido, respondí. Pero, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo, dijo Sofía, y su voz se endureció. No es solo recuperar nuestro dinero. El dinero, a fin de cuentas, va y viene. El objetivo es reunir un caso tan sólido, tan irrefutable, que Javier no pueda volver a estafar a una sola mujer más en su vida. Quiero verlo en un tribunal. Quiero verlo caer. Y quiero que sepa que hemos sido nosotras, las 2 mujeres que creía tener en el bolsillo, las que hemos orquestado su final. La ferocidad de su plan me dio un escalofrío, pero también me llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Ya no se trataba solo de mi corazón roto o mi dinero, se trataba de justicia. Esa noche, cuando volví a casa, empezó la actuación de mi vida. Javier estaba en la cocina, preparando una de mis cenas favoritas. Me recibió con un beso que me quemó la piel. «¿Qué tal el día, mi amor?», me preguntó, rodeándome la cintura con sus brazos. «Agotador», respondí, forzando una sonrisa y devolviéndole el beso, sintiendo náuseas. «Pero mucho mejor ahora que estoy contigo». Tener que sonreírle, reírme de sus chistes,
escuchar sus planes de futuro, sus mentiras sobre clientes y viajes, sabiendo lo que sabía, fue la experiencia más difícil y repugnante de mi vida. Cada caricia suya se sentía como el roce de una serpiente. Cada te quiero era una cuchillada. Tenía que recordarme a mí misma constantemente el objetivo final para no gritar, para no escupirle a la cara toda la verdad. Me convertí en la mejor actriz del mundo, interpretando el papel de la tonta enamorada, mientras por dentro mi mente trabajaba sin descanso, registrando cada palabra, cada gesto, cada nueva mentira que añadiríamos al arsenal que, muy pronto, usaríamos para destruirle. Comenzó así la etapa más extraña y peligrosa de mi vida. De día, era la dueña de una boutique de moda, una empresaria centrada en sus diseños. De noche, me convertía en una espía en mi propia casa. Cada momento a solas era una oportunidad. Cuando Javier se duchaba, yo entraba sigilosamente en el pequeño despacho que había montado en casa. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta fuerza que temía que pudiera oírlo a través de las paredes. Con manos temblorosas fotografiaba cada papel que dejaba sobre su escritorio. Extractos de cuentas, borradores de contratos, notas con nombres y cifras. Cada fotografía era una pequeña victoria, una pieza más para el rompecabezas de su engaño. Sofía me había proporcionado un pequeño dispositivo USB. Contiene un software de seguimiento, me explicó en nuestro siguiente encuentro. Es indetectable. Si logras instalarlo en el ordenador que usa en casa, podremos registrar cada web que visita, cada correo que escribe, cada tecla que pulsa. La oportunidad se presentó una tarde en la que Javier salió a una reunión urgente. Instalarlo fue el minuto más largo de mi vida. Sentía el sudor frío en la nuca, cada crujido del parqué sonaba como un disparo. Pero lo conseguí. A partir de entonces, cada noche, un informe detallado de su actividad digital llegaba al correo seguro que habíamos creado. Mientras yo operaba desde dentro, Sofía movía los hilos desde fuera. Con su acceso a las cuentas y su red de contactos en la alta sociedad, empezó a desenterrar el pasado de Javier. Los descubrimientos eran escalofriantes. A través de un antiguo amigo de su padre con contactos en el mundo académico, confirmó nuestras sospechas. El prestigioso título universitario del que Javier tanto presumía era completamente falso. La universidad no tenía ningún registro de su paso por allí. Era un fraude desde la misma base. Pero la revelación más impactante vino de su supuesta experiencia laboral. Javier siempre contaba historias de sus años dorados como un joven lobo en un banco de inversión en Londres. Sofía, a través de su abogado, contactó con una agencia de verificación en el Reino Unido. El resultado fue demoledor. Javier jamás había trabajado en esa entidad, ni en ninguna otra del sector financiero londinense. Su brillante carrera era una completa y absoluta invención, una fantasía construida para deslumbrar a sus víctimas. Una noche, mientras fingía dormir, le oí hablar por teléfono en el balcón. Creía que yo no le escuchaba. Puse a grabar el móvil de prepago que escondía bajo la almohada. Su voz era eufórica, la de un hombre a punto de cerrar el trato de su vida. Sí, todo marcha sobre ruedas, le decía a su supuesto socio. Ella está totalmente convencida. La transferencia es inminente, cuestión de días. Prepara todo por tu parte. No había nadie al otro lado, de eso estaba casi segura. El socio era él mismo, una actuación para un público inexistente, o quizás una forma de mantener viva su propia mentira. Guardé esa grabación como si fuera oro. Era la prueba definitiva de su intención de estafarme. Vivir así era un infierno. La tensión era una cuerda de piano tensada en mi interior, a punto de romperse en cualquier momento. Tenía que medir cada palabra, cada gesto. Tenía que sonreír cuando quería gritar, abrazarle cuando quería apartarle con asco. A veces, en mitad de la noche, me despertaba con el corazón desbocado, convencida de que me había descubierto, de que había visto la verdad en mis ojos. El miedo a un descuido, a una palabra equivocada, era constante. Me estaba consumiendo, pero la imagen de Sofía,
y la promesa de justicia que nos habíamos hecho me daban la fuerza para seguir adelante. Un día más, una mentira más. A medida que avanzábamos, cada descubrimiento era como abrir una puerta a una habitación más oscura y retorcida que la anterior. Javier no era un simple mentiroso, era el autor de una novela de terror financiero. Y nosotras estábamos atrapadas en su último capítulo. Sofía, con una frialdad y una eficacia que yo admiraba profundamente, decidió que necesitábamos ir más allá de lo que un detective convencional podía ofrecernos. A través de su abogado, contrató a un experto en ciberseguridad, un antiguo hacker que ahora trabajaba para grandes empresas, un fantasma digital capaz de seguir el rastro del dinero a través de los laberintos más complejos de la red. Los resultados que nos presentó en nuestro piso franco una semana después fueron desoladores. El experto había rastreado la empresa fantasma, proyectos inmobiliarios del Sol, y había descubierto que era solo la punta del iceberg. Detrás de ella había una red de sociedades pantalla interconectadas, registradas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Era una telaraña fiscal diseñada para una sola cosa: hacer que el dinero desapareciera sin dejar rastro. Javier no estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una vía de escape. Fue rastreando una de esas transferencias antiguas como dimos con ella. Carmen. El nombre apareció vinculado a una cuenta que recibió 200.000 euros y que fue vaciada apenas 48 horas después. El detective de Sofía hizo su trabajo y encontró a la mujer detrás del nombre. Era una viuda de Barcelona, una mujer que 2 años antes había confiado en un encantador asesor financiero llamado Ricardo para invertir los ahorros de toda su vida. Sofía la llamó. Al principio, Carmen se negó a hablar, el miedo y la vergüenza todavía la paralizaban, pero Sofía fue paciente. Le explicó que no estaba sola, que a ella le estaba pasando lo mismo, que juntas podían conseguir justicia. Algo en la voz de Sofía, esa mezcla de acero y empatía, la convenció. Carmen aceptó colaborar. Su testimonio era crucial. Describía exactamente el mismo modus operandi, el mismo cortejo, las mismas promesas, el mismo fondo de inversión inexistente. Javier ni siquiera se molestaba en cambiar el guión, solo el nombre del protagonista. Con la historia de Carmen entendimos la cruda realidad del plan de Javier. Él no pensaba compaginar 2 vidas. Estaba en la fase final de su gran obra. Lo nuestro, lo de Carmen, eran los últimos golpes para amasar una fortuna lo suficientemente grande como para desaparecer para siempre. El dinero de la herencia de mis abuelos no era una inversión más, era su billete de jubilación. Se llevaría mi dinero y, como descubrimos poco después, también se llevaría hasta el último céntimo que pudiera rascar de Sofía antes de evaporarse. La prueba de esto último fue el golpe más duro para ella. El experto en ciberseguridad encontró pruebas irrefutables de que Javier había estado falsificando la firma digital de Sofía para autorizar la liquidación de varios activos de la empresa de aceite de su familia. Pequeñas parcelas de olivos, participaciones minoritarias en cooperativas. Llevaba meses desangrando el patrimonio familiar a sus espaldas, gota a gota, para que nadie se diera cuenta de la hemorragia. Recuerdo la tarde en que Sofía me lo contó. Por primera vez su compostura se quebró. Se sentó en el sofá de nuestro piso seguro, con la mirada perdida en la pared. «¿No solo me ha robado el dinero, Lucía?», dijo con la voz rota. «Ha estado vendiendo la tierra de mis abuelos, la tierra donde mi padre me enseñó a caminar». En ese momento, la escala de su traición se nos reveló en toda su monstruosa dimensión. Javier no era un estafador, era un depredador. Un parásito que se adhiere a la vida de las personas, se alimenta de su confianza, de sus sueños y de su patrimonio, y cuando ya no queda nada, se desprende y busca un nuevo huésped, dejando tras de sí solo ruina y desolación. Y nosotras estábamos decididas a ser las últimas. Conocer la verdadera dimensión del monstruo no nos hundió. Al contrario, nos dio el impulso final que necesitábamos. El miedo y el dolor se canalizaron en una determinación de hielo. Ya no se trataba de defendernos, sino de atacar. Nuestro piso franco se transformó definitivamente en una sala de guerra. Allí nos reunimos todos:
Sofía y yo, su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Velasco, el detective, un ex policía llamado Morales y la experta en ciberseguridad, una joven prodigio conocida solo como Kay. La pizarra que habíamos usado para conectar las mentiras de Javier fue borrada. En su lugar, Velasco empezó a dibujar el organigrama de nuestra contraofensiva. Era la hora de diseñar la trampa perfecta. La debilidad de Javier es su arrogancia, comenzó Morales el detective con su voz grave. Cree que os tiene a las dos bajo control. Cree que Lucía es una presa fácil y que Sofía no sospecha nada tan grave. ¿Vamos a usar esa soberbia en su contra? El plan comenzó a tomar forma, cada uno aportando su pieza. Era una obra de ingeniería judicial y psicológica. Mi papel era el más delicado y peligroso. Yo sería el cebo. Te mostrarás no solo dispuesta, sino increíblemente entusiasmada con la inversión, me instruyó Sofía, sus ojos fijos en los míos. Pero vas a subir la apuesta. No vas a invertir solo la herencia. Vas a decirle que, después de mucho pensarlo, has decidido vender unas participaciones que tenías en la boutique. Vas a invertir una suma tan grande, tan tentadora, que no puede resistirse a actuar de inmediato. Su codicia tiene que ser mayor que su cautela. La idea era brillante. Una suma mayor aceleraría su plan de fuga y le haría cometer errores. Y para formalizarlo todo, añadí yo, metiéndome de lleno en el papel, le propondré una cena de celebración para brindar por nuestra futura sociedad, en un lugar público pero exclusivo, un reservado en un hotel de lujo. Así se sentirá seguro como el rey del mundo. Perfecto, intervino Morales. Y a esa cena, por supuesto, invitarás a tu asesor financiero personal, alguien de tu máxima confianza que tiene que dar el visto bueno final a la operación. Ese seré yo. Mientras yo preparaba el escenario para el acto final, Sofía ejecutaría su propia maniobra. El día después de la transferencia, explicó Velasco, convocaré una junta de accionistas de emergencia en la empresa familiar. La excusa será una auditoría fiscal urgente. Presentaremos las pruebas de la liquidación de activos que Javier ha estado haciendo. Pondremos sus cuentas en jaque y le dejaremos sin salida legal por ese lado. Cuando él crea que tiene todo el dinero de Lucía, descubrirá que su otra fuente de ingresos se ha cerrado en banda. Era un movimiento de pinza perfecto. Le atacaríamos por dos frentes a la vez, el personal y el profesional, sin que supiera de dónde venía el golpe. K, la experta en ciberseguridad, se encargaría de la parte técnica. La transferencia que harás, Lucía, será una simulación. El dinero se desviará en el último segundo a una cuenta segura que controlaremos nosotros y que estará a disposición de la policía como prueba del delito. Pero en la pantalla de Javier y en la notificación que reciba en su móvil, todo parecerá correcto, creerá que es millonario. Finalmente, Velasco se encargó de la coordinación con las autoridades. A través de sus contactos, presentó un informe preliminar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. La policía estaría al tanto de cada paso, listos para intervenir en el momento exacto en que la transferencia fraudulenta se ejecutara. No habría cabos sueltos, ni resquicios legales por los que pudiera escapar. Cuando la reunión terminó, un silencio cargado de tensión se apoderó de la sala. El plan estaba trazado sobre la pizarra, una coreografía precisa y letal. Cada uno de nosotros tenía su papel. Habíamos construido una jaula de oro, forrada con su propia avaricia. El cebo estaba listo, la red estaba tendida. Ahora solo teníamos que esperar a que el pez gordo, cegado por el brillo del oro, nadara directamente hacia ella y mordiera. Y sabíamos que lo haría. Era demasiado arrogante para no hacerlo. Llegó el momento de lanzar el anzuelo. Esa noche transformé mi apartamento en el escenario de una entrega incondicional. Velas aromáticas, una luz tenue, la música de jazz suave que a él tanto le gustaba flotando en el aire, y una cena que había encargado de uno de nuestros restaurantes favoritos. Todo estaba medido para crear una atmósfera de intimidad y confianza absoluta. Cuando Javier llegó, me recibió con un abrazo y un beso profundo. Huele increíble, mi vida. ¿A qué se debe esta celebración? I've timed it. A nosotros, le respondí, mirándole a los ojos con toda la sinceridad que fui capaz de fingir.
a nuestro futuro. He estado pensando mucho, Javi, y he tomado una decisión. Le serví una copa de su vino preferido, un Vega Sicilia que guardaba para una ocasión especial. Brindamos. Durante la cena, dejé que él hablara, que se explayara sobre sus planes, sus viajes, su mundo de éxito. Yo solo asentía, sonreía y le escuchaba, la esposa devota y admirada. Finalmente, cuando estábamos con el postre, dejé mi copa sobre la mesa, tomé sus manos entre las mías y le miré. He tomado una decisión, repetí, mi voz un susurro cargado de emoción fingida. Quiero invertirlo todo. La herencia de mis abuelos, los ahorros de la boutique, todo. Confío en ti más que en nadie en este mundo, Javi. Quiero que nuestro imperio empiece ya. Lo vi tan claramente que se me heló la sangre. Por un instante, la máscara de amante cariñoso se desvaneció por completo. Sus pupilas se dilataron y una luz febril, un destello de pura y depredadora codicia, brilló en sus ojos. Fue solo un segundo, pero en ese segundo vi al verdadero Javier, al monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa perfecta. Inmediatamente después, lo cubrió con una capa de emoción. Sus ojos se humedecieron, me apretó las manos con fuerza y su voz sonó rota. Lucía, mi amor, no sabes lo que esto significa para mí, para nosotros. Juntos vamos a conquistar el mundo. Era un actor soberbio, pero yo ya había visto la verdad. Quiero que lo hagamos bien, continué, siguiendo el guión. Quiero una cena para celebrar, para firmar los papeles, para brindar por nuestra nueva sociedad, algo especial. Por supuesto, dijo él, recuperando su tono de hombre de negocios. Será mejor en un sitio privado, discreto. Un asunto de esta magnitud no puede tratarse en cualquier lugar. Estaba mordiendo el anzuelo, el sedal y la caña. He pensado en eso, le respondí, como si se me acabara de ocurrir. Conozco el reservado del Hotel Palace. Es elegante, completamente privado. Podríamos cenar allí, firmar los documentos. Sería perfecto. Él lo consideró un momento, saboreando la idea. El Palace, el símbolo del lujo y el poder, era el escenario perfecto para su coronación. Para él era la culminación de su plan maestro, para nosotros la localización de la escena del crimen. Me parece una idea excelente, cariño. Digno de nuestro primer gran negocio juntos, dijo, creyéndose el rey del mundo, el titiritero que movía todos los hilos, sin saber que él era la única marioneta en la sala. Aceptó sin dudar. Fijamos la fecha para el viernes de la semana siguiente. El resto de la noche tuve que soportar sus abrazos, sus besos, sus susurros llenos de planes sobre casas en la playa y viajes alrededor del mundo que haríamos con nuestro dinero. Cada palabra era una tortura. Sentía una náusea profunda, un asco físico que me obligaba a concentrarme en respirar para no vomitar. Mantuve la sonrisa pegada a la cara. Representé mi papel hasta el final, hasta que se durmió a mi lado, roncando suavemente, soñando con los millones que estaba a punto de robarme. Y yo me quedé despierta, mirando al techo, repitiéndome una y otra vez que cada segundo de esta farsa repugnante valdría la pena cuando viera su mundo de mentiras arder hasta los cimientos. La visión de la justicia era el único antídoto contra el veneno que sentía correr por mis venas. La semana previa a la cena fue una tortura psicológica. Cada día que pasaba, la tensión crecía, volviéndose casi insoportable. Vivía en un estado de alerta máxima, analizando cada palabra de Javier, cada cambio en su humor, aterrada de que un gesto en falso pudiera delatarme. Y el día antes de la ejecución del plan, el desastre casi nos alcanza. Fue el jueves por la tarde. Habíamos preparado una contingencia, un plan B, por si Javier empezaba a sospechar. Dejé mi portátil personal abierto sobre la mesa del salón, por accidente, con un correo electrónico visible en la pantalla. El remitente era Velasco, el abogado de Sofía. Era una jugada arriesgada, pero necesaria para medir su reacción, y, como era de esperar, no tardó en picar. Entró en el salón mientras yo estaba en la cocina, y se hizo un silencio demasiado largo. Supe que lo había visto.
Salí secándome las manos, actuando con la mayor naturalidad que pude reunir. Él estaba de pie, mirando la pantalla, con el ceño fruncido. «Lucía», dijo, su voz con un tono extrañamente neutro. «¿Quién es este tal Velasco? ¿Y por qué te escribe el abogado de Sofía?» Mi corazón se detuvo. Era el momento de la verdad. Cualquier vacilación, cualquier nerviosismo, y todo se habría acabado. Respiré hondo y solté la mentira que habíamos ensayado 1000 veces. Me acerqué y miré la pantalla como si no supiera de qué hablaba. «Ah, Velasco», exclamé con una ligereza que merecía un Oscar. «Casi se me olvida contarte. Es sobre la venta de un local comercial que tenía mi abuela. Una historia larga. Resulta que conocí a Sofía en un evento benéfico hace unas semanas, antes de que te lo contara. Salió el tema de los abogados y me recomendó al suyo. Dice que es el mejor de Madrid en temas inmobiliarios. Y la verdad es que lo es. Nos está ayudando un montón. Javier no apartaba los ojos de mí. Me estaba escaneando, buscando la más mínima fisura en mi historia. Podía sentir su mente analítica trabajando, conectando puntos. Su silencio era aterrador. «¿La conociste en un evento benéfico?», repitió lentamente. «Qué casualidad. El mundo es un pañuelo, ¿no crees?», respondí, encogiéndome de hombros y empezando a recoger unas tazas. «Parece una mujer encantadora, por cierto. Muy elegante». Vi la duda luchar contra el ego en su mirada. La idea de que su esposa y su amante pudieran haberse conocido por casualidad y hablar de abogados era extraña, pero su arrogancia era más fuerte. La inminente victoria, la fortuna que creía tener asegurada en menos de 24 horas, le cegaba. Le era más fácil creer en una coincidencia improbable que en la posibilidad de que él, el gran Javier, hubiera sido descubierto. Finalmente, asintió, aunque con recelo. «Bueno, ten cuidado. En este mundo, nunca sabes de quién fiarte. Por eso confío en ti», le respondí, dándole un beso rápido. El sabor de la mentira era amargo en mi boca. Más tarde, esa misma noche, Sofía me contó por nuestro canal seguro que ella también había tenido su propio susto. Recibió una llamada directa del director de su banco. El hombre estaba alarmado. «Señora de la Torre», le dijo, «hemos detectado una serie de movimientos de capital inusuales y de alto riesgo ejecutados por su marido. Estamos considerando bloquear preventivamente sus cuentas conjuntas». Sofía tuvo que usar toda su diplomacia y autoridad para calmarle. Le aseguró que eran inversiones planificadas, que todo estaba bajo control, que apreciaba su diligencia, pero que por favor no interviniera. Logró convencerle, pero por muy poco. Un movimiento en falso del director del banco y nuestro plan se habría ido al traste. Esa noche, ninguna de las dos pudo dormir. Intercambiamos mensajes hasta el amanecer, repasando cada detalle, cada posible escenario, cada palabra clave. Éramos dos generales en la víspera de la batalla más importante de nuestras vidas. Ya no había miedo, solo una calma extraña y una resolución inquebrantable. El sol que estaba a punto de salir no traería un nuevo día, sino el día del juicio final. El reservado del Hotel Palace era un santuario de lujo silencioso. Paredes forradas de seda, una pesada alfombra que ahogaba el sonido de nuestros pasos y una mesa de caoba pulida que reflejaba la luz de los candelabros como un espejo oscuro. La atmósfera, a pesar del lujo, era increíblemente tensa, cargada de secretos y mentiras a punto de estallar. Nuestro equipo ya había hecho su trabajo. El lugar estaba sembrado de micrófonos y cámaras en miniatura, invisibles para el ojo no entrenado. Javier llegó exultante, como un emperador romano entrando en la ciudad conquistada. Llevaba uno de sus trajes más caros y desprendía un aura de triunfo tan palpable que casi se podía tocar. Me saludó con un beso posesivo. «Nerviosa, cariño. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas». Yo estaba nerviosa, sí, pero no por las razones que él creía. Estaba decidida. Cada fibra de mi ser estaba concentrada en el papel que tenía que interpretar. Poco después, llegó Morales, nuestro detective,
transformado en el señor Ferrer, mi supuesto asesor financiero. Era la imagen perfecta de la profesionalidad escéptica. Un hombre mayor, con gafas de montura de Carey, un maletín de cuero y una expresión de perpetua y leve desconfianza. Javier, lejos de sentirse intimidado, pareció disfrutar el desafío. Le encantaba la idea de convencer a un experto, de demostrar su superioridad intelectual. «Señor Ferrer, un placer», dijo Javier, estrechándole la mano con una confianza arrolladora. «Entiendo su diligencia. Lucía no podría estar en mejores manos». Durante la cena, Javier desplegó todo su arsenal de encanto y manipulación. Mientras el camarero nos servía platos exquisitos, él presentaba su proyecto. Sacó de su maletín una presentación impecable, documentos encuadernados en cuero con el logo de Proyectos Inmobiliarios del Sol. Hablaba de proyecciones financieras, de rentabilidades del 40% anual, de un mercado inmobiliario en la Costa del Sol, que era, según él, una mina de oro a punto de ser explotada. Morales le escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas afiladas que obligaban a Javier a enredarse más y más en su red de mentiras. «La estructura de la empresa parece un tanto opaca, señor Montero», comentó Morales, hojeando un documento. «¿Podría explicarme el flujo de capital a través de sus filiales en el extranjero?» Javier, sin inmutarse, se lanzó a una explicación laberíntica sobre optimización fiscal y protección de activos, un discurso lleno de jerga financiera que sonaba impresionante pero que, como ya sabíamos, no significaba absolutamente nada. Estaba vendiendo humo, pero lo vendía con el aplomo de un genio. Yo observaba en silencio, bebiendo pequeños sorbos de agua, mi corazón latiendo a un ritmo constante y pesado. Finalmente, después del postre, Morales cerró la carpeta. Miró a Javier, luego a mí. «Bueno, Lucía, la oportunidad parece ambiciosa», dijo, escogiendo la palabra con cuidado. «Los riesgos son altos, pero el potencial, si lo que dice el señor Montero es cierto, es considerable». «Antes de darte mi bendición final, necesito hacer una llamada rápida para verificar los últimos detalles de la cuenta de destino de la transferencia. Un simple protocolo de seguridad». Era la señal. Javier sonrió. Magnánimo. «Por supuesto, tómese su tiempo. La seguridad es lo primero». Mientras Morales se levantaba y salía discretamente del reservado, fingiendo buscar mejor cobertura, yo saqué mi ordenador portátil de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa. El sonido suave del tecleo al introducir mi contraseña rompiendo el silencio. La pantalla se iluminó, mostrando el portal de mi banca online. Javier se inclinó sobre mi hombro, su aliento cálido en mi cuello, su mirada fija en las cifras de mi cuenta. Levanté la vista hacia él y le ofrecí la sonrisa más dulce y rendida que pude fabricar. «Todo listo para transferir», le dije. Levanté mi copa de champán. «Brindemos por nuestro futuro, Javi, por nuestro imperio». Él chocó su copa contra la mía. El cristal tintineó con un sonido claro y festivo que contrastaba brutalmente con el nudo de hielo en mi estómago. Bebió un sorbo, sin apartar sus ojos codiciosos de la pantalla de mi ordenador. Yo apenas me humedecí los labios. Con una calma que no sentía, mis dedos se movieron sobre el teclado, introduciendo las coordenadas bancarias, los códigos de seguridad, la cantidad exacta que haría que sus ojos brillaran aún más. Todo era una fachada. El portal del banco, la interfaz de transferencia, todo era un duplicado perfecto creado por K. El destino real del dinero no era un paraíso fiscal, sino una cuenta escrow supervisada por la policía. Hice clic en confirmar. En la pantalla, una barra de progreso avanzó lentamente, cada milímetro aumentando la tensión en la sala. Finalmente apareció un gran tic verde. Transferencia realizada con éxito. El alivio en el rostro de Javier fue casi orgásmico. Se echó hacia atrás en su silla, exhalando un suspiro de pura satisfacción. Justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogió, miró la pantalla y una sonrisa de triunfo absoluto se extendió por su cara.
la sonrisa de un depredador que acaba de devorar a su presa. «Hecho», dijo, su voz rebosante de una alegría que me revolvió el estómago. Se inclinó para darme un beso en la frente. «Bienvenida al club de los millonarios, mi amor». Y en ese preciso instante, como si estuviera esperando esa frase exacta, la pesada puerta de madera del reservado se abrió sin hacer ruido. Entró Sofía. Se movía con la gracia letal de una pantera. Llevaba un vestido rojo sangre que cortaba el aire y una expresión de serenidad glacial. No miró a nadie más que a Javier. Él se quedó congelado, con la sonrisa triunfante petrificada en su rostro. El color desapareció de su cara, dejándole una palidez cerúlea. Tartamudeó su mente de estafador, incapaz de procesar esa colisión de mundos que había mantenido tan cuidadosamente separados. «¿Sofía?» balbuceó. ¿Qué haces aquí?» Sofía se detuvo junto a la mesa, su calma un contrapunto aterrador al pánico que empezaba a desfigurar a Javier. «Vengo a la fiesta», dijo ella, su voz suave pero con un eco que llenó cada rincón de la sala. «La fiesta donde mi marido acaba de transferir hasta el último céntimo del dinero de su amante a una cuenta que va directa como prueba a la fiscalía». Javier la miró, luego a mí, y luego al señor Ferrer, buscando una explicación, una salida, pero solo encontró rostros de piedra. El señor Ferrer, mi asesor, se levantó lentamente, se quitó las gafas y las guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Javier Montero, mi nombre es Inspector Morales, detective privado», dijo, su tono ya sin ninguna pretensión. «Y creo que estos señores tienen algunas preguntas para usted». Las puertas que daban a la cocina de servicio se abrieron, y dos hombres de aspecto serio, que yo no había visto antes, entraron en la sala y se posicionaron a cada lado de la salida. No llevaban uniforme, pero su postura y su mirada no dejaban lugar a dudas. Eran policías. Giré el portátil hacia Javier, que seguía paralizado en su silla. Le mostré la pantalla real, la que yo veía, la que mostraba el verdadero destinatario de la transferencia. Cuenta en depósito, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Sus ojos se desorbitaron. El entendimiento le golpeó con la fuerza de un tren. La negación, la rabia y el pánico puro lucharon por el control de su rostro. En un último acto de desesperación, tiró la silla hacia atrás e intentó correr hacia la puerta. Fue inútil. Los dos agentes lo interceptaron sin esfuerzo, sujetándole cada uno por un brazo. «¡Esto es un error!», gritó, su voz perdiendo toda su compostura. «Ella me ha tendido una trampa. Sofía, diles algo». «Lucía». Pero nosotras no dijimos nada. Nos quedamos allí, de pie, una al lado de la otra, viéndolo retorcerse. La humillación era absoluta, total. El gran titiritero, el hombre que nos veía como simples marionetas en su teatro de codicia, acababa de ser estrangulado por sus propios hilos. Había sido derrotado, no por la policía, no por un rival de negocios, sino por las dos mujeres que más había subestimado, usando el arma que él mismo nos había dado, su propia e insaciable avaricia. Los meses que siguieron a esa noche en el Palace fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y procedimientos judiciales. El desmoronamiento del imperio de Javier no fue un derrumbe silencioso, sino una implosión ruidosa que resonó en los círculos financieros y sociales de Madrid y Sevilla. El caso se convirtió en un pequeño festín para la prensa local. El Don Juan estafador, lo llamaron. El proceso judicial fue largo y agotador, pero desde el principio supimos que la balanza de la justicia estaba de nuestro lado. Javier fue acusado formalmente de estafa agravada, fraude fiscal y apropiación indebida. El fiscal, un hombre serio y metódico, no podía creer la cantidad y la calidad de las pruebas que le presentamos. Teníamos las grabaciones, los correos electrónicos, los documentos de las empresas fantasma, el rastro del dinero a través de los paraísos fiscales y, lo más importante, los testimonios. Mi testimonio, el de Sofía, y el de Carmen, la viuda de Barcelona a la que por fin le dimos una voz. Las tres, sentadas en el banquillo de los testigos, narramos historias casi idénticas,
un patrón de engaño tan claro y repetitivo que no dejaba lugar a dudas. Éramos la prueba viviente de su depredación. Javier, por supuesto, intentó luchar. Su defensa fue un espectáculo patético de mentiras y acusaciones. Intentó pintarme a mí como una amante despechada que le había tendido una trampa por celos. Intentó describir a Sofía como una esposa vengativa que quería arruinarle tras descubrir una simple infidelidad. Culpó a sus socios inexistentes, al mercado, a la mala suerte. Culpó a todo el mundo menos a sí mismo. Pero su credibilidad era nula. Cada mentira que contaba era desmontada por un documento, por una grabación, por una transferencia bancaria. El jurado apenas deliberó. Fue sentenciado a una larga pena de prisión, una condena que aseguraba que pasaría sus mejores años entre rejas, lejos de cualquier mujer a la que pudiera volver a engañar. Para Sofía, la caída de Javier fue el inicio de su renacimiento. Con las pruebas del fraude, logró anular legalmente las operaciones con las que él había desangrado su patrimonio familiar. Luchó con uñas y dientes en los tribunales mercantiles y recuperó una gran parte de los activos. Pero no se detuvo ahí. Tomó las riendas de la empresa de aceite, un mundo que hasta entonces había observado desde la distancia. Se reveló como una líder nata, con una visión y una tenacidad que nadie, y menos Javier, había sospechado que poseía. Reestructuró el negocio, modernizó la marca, y en menos de un año la empresa no solo se había recuperado, sino que estaba registrando beneficios récord. La esposa florero se había convertido en una magnate. Yo, por mi parte, recuperé mi dinero. La policía lo tenía todo inmovilizado en la cuenta que habíamos usado como trampa. Pero la vida me tenía reservada una ironía final. La historia, aunque contada sin dar mi nombre completo en los periódicos, se filtró. La gente de mi barrio, mis clientas, se enteraron de que la dueña de esa pequeña boutique de moda había sido la artífice de la caída de un gran estafador. Y, lejos de perjudicarme, sucedió todo lo contrario. Mi tienda se llenó. Mujeres de toda la ciudad venían, no solo a comprar, sino a darme la enhorabuena, a contarme sus propias historias, a admirar mi valentía. Mi negocio floreció de una manera que nunca habría imaginado, impulsado no solo por mis diseños, sino por la historia de resiliencia que ahora representaba. El desmoronamiento de la falsa vida de Javier fue total. Perdió su libertad, su dinero, su reputación y a las 2 familias que había construido sobre cimientos de mentiras. El hombre que se creía un titán, que se veía a sí mismo como un genio intocable, terminó siendo lo que siempre fue en realidad: un hombre pequeño, un fraude cuya única habilidad era explotar la confianza de los demás. La justicia, aunque lenta, había sido contundente y demoledora. Han pasado 6 meses desde que la puerta de la celda se cerró tras Javier. La vida, que durante un tiempo pareció detenida en una espiral de engaño y estrategia, ha vuelto a fluir, pero por un cauce completamente nuevo. Hoy he quedado con Sofía, no en nuestro piso franco, ni en un reservado oscuro. Hemos quedado en una terraza soleada en el centro de Madrid, a la vista de todo el mundo, para tomar un café. Ya no somos aliadas en una guerra secreta. Somos simple y maravillosamente amigas. La mujer que tengo delante ya no es la figura de hielo que entró en mi tienda. Sofía ríe, gesticula, sus ojos brillan con una nueva luz. Me cuenta con entusiasmo cómo ha cerrado un acuerdo de exportación de aceite a Japón, cómo ha lanzado una nueva línea de productos orgánicos que está siendo un éxito rotundo. Ha descubierto en sí misma a una empresaria audaz y visionaria, una mujer que ya no necesita la sombra de ningún hombre para brillar. Yo, por mi parte, le hablo de mis propios proyectos. La boutique va mejor que nunca, y estoy a punto de abrir mi segunda tienda en Barcelona. Pero mi verdadero orgullo es algo más pequeño, más personal. Con una parte de mis beneficios, he creado una pequeña fundación, un servicio de asesoramiento legal y psicológico gratuito para mujeres que, como nosotras, han sido víctimas de fraude sentimental. Es mi forma de transformar el veneno en medicina, de asegurarme de que la lección que aprendí a un precio tan alto pueda servir para proteger a otras.
Nos reímos al reconocer la profunda ironía de nuestra historia. ¿Quién nos iba a decir? Dice ella, removiendo su café. ¿Que el hombre que intentó destruirnos por separado sería el responsable de crear algo tan fuerte entre nosotras? Es la verdad. Javier, en su plan maestro para enfrentarnos y usarnos, lo único que consiguió fue forjar un vínculo indestructible. Nos vio como piezas en su tablero, sin darse cuenta de que las reinas, cuando se juntan, pueden derrocar al rey. Cuando nos levantamos para despedirnos, ya no hay tensión en el aire. Solo el afecto genuino de dos personas que han atravesado una tormenta juntas y han salido al otro lado. No solo intactas, sino más fuertes. Nos damos un abrazo real y cálido. Sabemos, sin necesidad de decirlo, que ese capítulo de nuestras vidas está cerrado para siempre. No volveremos a hablar de Javier. No es necesario. Su recuerdo se ha convertido en una simple cicatriz, la prueba de una herida que ya ha sanado. Mientras camino de vuelta a mi tienda, con el sol de la tarde bañando las calles de Madrid, reflexiono sobre todo lo que he aprendido. Aprendí que la confianza no es un regalo que se entrega a ciegas, sino algo que se construye y se verifica. Aprendí que la intuición, esa vocecita interior que a menudo ignoramos, es la brújula más fiable que poseemos. Pero, sobre todo, aprendí el increíble y transformador poder de la sororidad. Aprendí que, a veces, la persona que la sociedad te dice que debe ser tu enemiga natural puede convertirse en tu mayor aliada, que cuando las mujeres dejamos de vernos como rivales y nos vemos como compañeras, somos capaces de mover montañas y, sí, también de destruir monstruos. Esa es la verdadera lección. Y ese, el nuevo comienzo, es el único imperio que de verdad importa. Y así fue como la mujer que debía ser mi enemiga se convirtió en la hermana que nunca tuve. Juntas, no solo recuperamos lo que era nuestro, sino que nos recuperamos a nosotras mismas. ¿Creéis que hicimos lo correcto? ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Contadme vuestras opiniones en los comentarios. Me muero de ganas de leeros. Si esta historia de traición y justicia te ha mantenido en vilo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo secreto que estoy a punto de desvelar. Hasta la próxima.